Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Pacheco. Soy estudiante de la carrera de ciberseguridad y administrador de servidores. Eh, para este trabajo vamos a hacer un pequeño video justamente para hablar y comentar sobre las fuentes de financiamiento. En mi caso yo tengo un proyecto, un prospecto de proyecto acerca de una panadería con autoservicio. Eh, en sí nosotros lo que queremos es implementar una panadería con un autoservicio en el Ecuador. Esto nos permite ver opciones tradicionales como préstamos bancarios, lo que existen cooperativas, al ahorro de crédito, existen fundaciones, existen bancos, digamos, que están dedicados al servicio o prestar servicios para los emprendedores. Entonces, justamente lo que se ha tratado de realizar en este pequeño estudio es verificar y ver cómo trabajan cada una de estas instituciones y lógicamente ver qué opción más nos conviene. Sí, como les indicaba anteriormente, el objetivo es analizar distintas fuentes de financiamiento para la implementación de esta panel de autoservicio que, como les estoy diciendo, es un bosquejo de un proyecto, o más bien dicho, un planteamiento para un proyecto que se podría hacer viable. Eh, Tomando en cuenta que en el estudio anterior, o más bien dicho, en el trabajo anterior realizado, se hizo más o menos una evaluación de cuánto más o menos deberíamos tener en dinero y todas esas situaciones, pues este proyecto más o menos no es un proyecto muy barato, es un proyecto más o menos de casi $100,000. Entonces sí, es básico, es muy, y tiene que ser direccionado a buscar la mejor fuente de financiamiento, puesto que la cantidad es bastante alta la que se necesita y la situación económica o socioeconómica del país realmente es muy compleja como para que se pueda ver que o opcionar por algún tipo de financiamiento o tratar de buscar financiamientos en distintas formas. Entonces, con este estudio lo que se intenta es básicamente tratar de fijar una sola fuente de financiamiento. El estudio como tal es adecuado y crucial para garantizar justamente la sostenibilidad que tenemos de los negocios y minimizar los riesgos financieros. Eh, con esto eh, nosotros analizamos justamente las fuentes de financiamiento que tenemos, como decíamos al comienzo de la presentación, tenemos préstamos bancarios, las cooperativas de ahorro y crédito, Ban Ecuador, en este caso dentro del país, dentro de Ecuador, tenemos entidades financieras que son propiamente del Estado, y una de esas son Ban Ecuador, la Corporación Financiera Nacional, y existe también el famoso crowdfunding. El último es un sistema de financiamiento colectivo. Básicamente trata de que las personas contribuyan económicamente a un proyecto utilizando redes sociales y todo lo que actualmente se maneja de esa manera. Básicamente se la tomó en cuenta porque es algo no novedoso, digamos, es nuevo, básicamente va con la tecnología o con el avance justamente del manejo de redes sociales y todas esas situaciones, pero realmente por el tiempo, por la necesidad o por la forma de que uno quisiera emprender, no es muy llevable para la cantidad, por la cantidad de dinero que se está manejando. Entonces, una de que está puesta aquí como fuente, como un análisis de las fuentes existentes, pero que realmente es bastante compleja que se pueda llevar por ese método para este tipo, para este negocio como tal. Entonces, siempre vamos a estar con las fuentes tradicionales, como los préstamos bancarios, las cooperativas de oro, que básicamente trabajan igual, sí, es muy poco realmente ¿cómo se llama? La forma de trabajo o la forma de préstamos. Cada una necesita enganches o la otra necesita, en el caso de cuentas bancarias, los préstamos bancarios, ellos necesitan que se tenga justamente un respaldo, que se tenga justamente ese tipo de situaciones para asegurarse que el dinero tampoco puedan perder. Las cooperativas, en cambio, necesitan son los enganches, los famosos enganches. Esos trabajan, en cambio, de decir, por ejemplo, necesitan 90,000, tiene que dar el 10% de esos $9,000 que uno ya tiene que garantizarle a ellos que se tienen sus cuentas para ellos dar el dinero. Y lógicamente, para ese tipo de cosas, pues también ellos verifican lo que son buros de créditos y ese tipo de cosas. Y que también en algunos casos, o muchos casos, pues hay personas que tienen inconvenientes porque o deben a Claro, o deben a Movistar, o deben a Etafacho, alguna cuestión,
hasta incluso se han olvidado de pagar o por ver razón, lamentablemente no se ha llegado a concretar y pues se encuentran en la central de riesgo y el trámite también de salir no es tan engorroso como era antes, pero sigue siendo un tema de que eso ya es una mancha, digamos, en el currículum financiero de cada persona, entonces se da ese tipo de inconvenientes. Ban Ecuador, la Corporación Financiera son, ¿cómo se llama? Son entidades financieras que son pertenecientes al Estado y son las más allegadas, digamos así, de mayor facilidad o accesibilidad para los emprendimientos. De igual manera también hay que justificar la cantidad de los dineros que se va con lo que se desembolse, el presentarse planes de proyecto, presentar la viabilidad del proyecto como tal y bueno, dentro de todos los estudios el papeleo que corresponde para poder acceder a un crédito. Dentro del análisis como tal se podría decir que lo más factible, lo más accesible sería tratar de que estas entidades, como ejemplo Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional, puedan ser los que en este caso y por el rol de este proyecto pues nos permitan realizar. Bueno, hagamos un pequeño análisis en cuanto a lo que es los préstamos bancarios, por qué lo elegiríamos, qué beneficios tiene y los procesos de acceso, que eso más o menos es lo que se puede determinar en cada caso, lógicamente, tanto préstamos bancarios, los préstamos con las cooperativas, igual lo que va a ser con las corporaciones financieras que son del Estado, y vamos a ver un poco de eso. Entonces, las razones para la selección de préstamos bancarios son los acentos que permiten, sí, accesos a montos elevados, plazos de pago flexible y regulaciones y respaldo financiero, es decir, tiene el respaldo de la banca como tal. Perdón. Beneficios: permite adquirir los activos fijos y financiar capitales de trabajo, historias crediticias favorables para futuras inversiones. Eso quiere decir que si nosotros nos va bien en el negocio, digamos de cierta manera, y nosotros podemos solventar justamente el gasto del pago, más no como tal la deuda, que puede ser una deuda de trabajo, en este caso tener el gasto para pagar justamente nuestro financiamiento, entonces en nuestro historial crediticio básicamente nos va a respaldar para futuros negocios, puede ser otro negocio, puede ser ampliaciones. La cuestión es que ellos siempre van a poder, en ese caso, después de pasar, digamos, el primer préstamo, en este caso el préstamo inicial, cualquier otra cantidad de dinero, ellos pues prácticamente será inmediato el manejo, o más bien dicho, sería ya inmediato, mucho más flexible el manejo para que se pueda acceder a nuevos créditos al futuro. ¿Qué es lo que necesitan? Es presentaciones de plan de negocio, evaluación de crediticios solicitantes y firmas de contrato y desembolso de crédito. Eh, En este caso, por ejemplo, hay panaderías en la ciudad grandes, hablemos tipo Panadería Ambato, Panadería La Unión, tienen renombre, que son muy antiguas, digamos, sí, que ya tienen un nombre posicionado en el mercado y que son muy conocidas, pues, y ellos sí tienen cómo sostener, o digamos, ellos tienen cómo apalancarse, digamos, de cierta manera, este tipo de préstamos con las entidades bancarias, así como por ejemplo ahí existe un préstamo por $50,000 que fue dado por Banco del Pichincha y lo que le permitió modernizarse y aumentar la producción para este tipo de empresas, o para un ejemplo, en este caso, para la panadería como tal. Las cooperativas de ahorro y crédito, las facilidades que tienen, que son para pequeños emprendedores, menores tasas de interés, como les decía, de ahí esas serían las únicas dos diferencias, pero de ahí en cuanto a montos, a plazos, a el manejo como tal, sigue siendo este tipo de créditos que a la larga no son para emprendedores, porque existiría, hay márgenes que diferencian justamente tasas de interés mucho más bajas, mucho más tiempo de crédito, ¿cómo se llama? Montos mucho más flexibles, procesos mucho más ágiles. Entonces, tanto los bancos como las cooperativas trabajan en ese modo, trabajan bastante igual, prácticamente son iguales, pero si la cooperativa tiene muy pocas cosas de diferencia, que realmente también llegamos a tener ese manejo de banca como tal. Sí, el proceso para la afiliación: igual la afiliación de la cooperativa, presentación del plan de negocio, evaluar la crediticia y el desembolso del préstamo. Y algo que no se ha tomado en cuenta o sea, por experiencia propia, es lo comento, los famosos enganches. Entonces, el banco, por ejemplo, pide como
como su respaldo, sí, o como la garantía que en este caso se tenga propiedades, se tenga vehículos, se tenga casas, o sea, algo que se puede hipotecar, digamos, de cierta manera, y en el caso de las cooperativas, en cambio, lo que piden es el famoso enganche, sí, dependiendo del monto. En este caso, por ejemplo, en una pastelería en la ciudad de Cuenca, accede a un crédito de $20,000 a través de la cooperativa JEP, que es justamente la cooperativa de créditos propiamente de la SUAY. Entonces, ellos les dieron, pero claro, para poder acceder, aparte de la documentación como tal, pues es tener el enganche de parte de la cooperativa y tener, en este caso, el 10% dentro de la cooperativa y para que le preste los $20,000. Ban Ecuador, entonces las raciones, como decíamos hace un momento, enfocado justamente a los emprendedores, a pequeñas industrias, a pymes, etcétera, etcétera, pero ellos sí están enfocados justamente a financiar este tipo de negocios. Ellos, su giro de negocio no es justamente dar créditos de consumo, sino sí créditos de emprendimiento, los mismos que tienen largos plazos y tasas de intereses mucho más bajas. Los beneficios, fácil acceso a los emprendedores sin historial crediticio, es decir, justamente no piden o no está sujeto a que sea que el estudio de su estado crediticio evite que no puedan acceder a estos préstamos. En este caso, el acompañamiento y asesoría financiera también está dentro de los beneficios que da el Banco Ecuador y ellos tienen que presentar igual la documentación para el negocio, la evaluación la hace parte del Banco Ecuador, es decir, lo que ellos van a hacer es justamente una evaluación, van a hacer un peritaje, digámoslo de cierta manera, y luego de eso pues procederán a hacer la aprobación y el desembolso. Como caso o ejemplo práctico, como caso de éxito de ellos, estos sí, por ejemplo, están financiando más o menos 1.200.000.000 de dólares, sí, a créditos a pequeños empresarios, es decir, ellos ayudan directamente, ellos sí están enfocados justamente a la a los emprendimientos. En este caso, como el emprendimiento, en este caso el proyecto, que es uno de ese emprendimiento, es novedoso, no existe en ninguna parte del país, no existe en Quito. En este caso, pues, ellos deberían, claro, como comento, es algo novedoso, es algo muy riesgoso de todos modos, pero que si se hace de buena manera y se coloca y se posiciona como tiene que posicionarse, pues sería una buena idea tener un autoservicio, una planilla con autoservicio. Entonces, esta, como decía desde el comienzo, esta es la mejor opción que nosotros tenemos. La Corporación Nacional Financiera tienen el mismo giro de negocio, ellos financian proyectos con alto impacto económico y también condiciones de pago favorables. También tienen las tasas de interés bastante bajas, que también está dentro del manejo como lo hace Ban Ecuador. Los montos elevados de financiamiento, los enfoques en proyectos de desarrollo, ellos también están como corporación en general, pues ellos se hacen o llegan a ser parte de el proceso como tal o se convierten justamente en los financiamientos, pero ellos sí piden, o sea, sí existe una diferenciación en cuanto al enfoque del negocio y ellos sí, digamos, se involucran en esta situación y, o sea, como corporación, pues se entran algo como ser algo parte de o ser parte digamos de un socio más, digamos así. Entonces tenemos que tomar en cuenta que para estos beneficios pues tanto la Corporación Financiera como Ban Ecuador sí ayudan con montos elevados porque justamente se buscó en mi caso este tipo de financiamientos por la cantidad de dinero que se necesitaría en el caso de viabilizarse el proyecto y tenemos el proceso de acceso para la Corporación Financiera Nacional, prestar el proyecto alineado con sectores estratégicos, evaluar y aprobar y evaluación y aprobación y desembolso de crédito, lo mismo que hace de Ecuador igual, también hace un peritaje, hace una revisión, están sujetos a las auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el CFN sí es de conocimiento general, ellos tienen muchos casos de éxito, en este caso financian industrias y emprendimientos de sectores claves, eh, financian petroleras, financian madereras, etcétera. La parte de la construcción ayuda mucho la Corporación Financiera Nacional. Entonces, esos son los casos de éxito. Como comentaba, el crowdfunding la viabilidad que permite, dice, es justamente antes de una apertura permite probar la viabilidad, o sea, es decir, vamos a entrar con poco dinero, pero realmente por eso descartaba yo esta opción, realmente porque como ustedes pueden resolver para es permitir probar una viabilidad del negocio antes de la apertura, es decir, pedir a alguien que me ayude y ver si es que realmente me funciona, pero
por la concepción del negocio en la que he planteado yo, en este caso del proyecto como tal. Entonces no podría yo ir abriendo de a poco y después ir ofreciendo, no, porque necesito desde la infraestructura y tener todo listo y tener todo con personal, tener absolutamente todo listo para que esto arranque con todos los juguetes, de cierta manera. Sí, capta inversores, clientes potenciales, publicidad gratuita para los negocios, etcétera. En esta parte, por ejemplo, crowdfunding podría ser tal vez si ya uno se pudiese enmarcar, o sea, uno ya se pudiera posicionar, perdón, si uno ya pudiera posicionarse como tal en el plano de las panaderías en el caso de este negocio, pues claro, lógicamente podríamos ver un financiamiento, pero ¿para qué? Tal vez para una ampliación, tal vez por una sucursal, tal vez no necesariamente tiene que ser la sucursal que tenga el autoservicio, que claro, es el fuerte o es digamos, ese es nuestro valor agregado dentro de todos los valores agregados que se tiene para presentar con este proyecto, pues es uno de los valores agregados es justamente el autoservicio, pero muy posiblemente les guste justamente en el producto como tal y no necesariamente quieran que exista ¿cómo se llama? Pues podría abrirse otra sucursal, una pequeña, que solo tenga el producto como tal y que podría ser una fuente de financiamiento, perfecto, pero eso sería a posterior, en el caso de que todo esté bien y que sea una ampliación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Quito ha habido alguien ha recaudado $15,000 a través del crowdfunding para iniciar su negocio, perfecto. Entonces, por ejemplo, vuelvo y repito, en el caso de mi negocio, lo que nosotros haríamos es justamente presentar abrir una sucursal con $15,000 que sí sería mucho más manejable y realizar o buscar este tipo de financiamientos. Ahora, claro, lógicamente están los ángeles empresariales, que ellos también son, en cambio, sí son personas que manejan negocios, son grandes empresarios y justamente que ellos también les gustaría estar dentro del negocio, pero para pegar eso o para llegar también a ese tipo de personas, creo yo que con este negocio existiendo tanta competencia y teniendo, claro, varios puntos como indicaba hace un momento, que sean nuestro agregador de valor, pero de todos modos sigue siendo un riesgo y eso sabe muy bien que en el negocio es mejor tener también algo seguro y se van a afianzar sabiendo que el producto está valiendo o realmente está funcionando el modelo de negocio como tal, entonces ahí ellos entrarían, porque ellos se asocian con uno y claro, lógicamente uno llega a conocer a grandes empresarios y toda esa situación y ya son nuevas relaciones comerciales. Eh, Eso es básicamente lo que podría yo comentar dentro de este pequeño resumen y como conclusiones y referencias, como indicaba desde el comienzo, luego de evaluar todo, absolutamente todas estas funcionalidades, perdón, de estas opcionalidades que se tiene, pues la fuente de financiamiento se concluye que Ban Ecuador realmente es una de las mejores opciones debido a los condicionamientos favorables que tenemos y el enfoque a pequeños emprendedores o emprendedores iniciales. No se marginan solamente empresas medianas o pequeñas o pymes como podría ser la Corporación Financiera Nacional y aquellos, como digo, se van más a las industrias. Las alternativas viales también podríamos ver lo que es las cooperativas de ahorro y crédito, que como les comento, ahí son muy pequeñas, hay menores tasas de interés, o sea, para los pagos, pero lógicamente sí deberíamos contar con dinero propio, en este caso para los enganches o para justamente poder acceder a las cantidades de dinero que estamos buscando. Y bueno, una estrategia complementaria, como decía, para diversificar y justamente las fuentes de capital, o en su defecto, pedir de un lado, pedir de otro, estaría dentro del crowdfunding, pero como les digo, en mi caso personal o para el modelo de negocio que estoy planteando en este proyecto, pues yo sí lo descartara, a no menos que fuese para una segunda fase, una expansión o algo por el estilo. Eh, eso es todo lo que podría comentar. Espero que el video era un poco más corto realmente, pero al ser una persona que esté manejando mi proyecto, no estoy en grupo, entonces sí necesitaba extenderme un poco más. Espero que esto sea de beneficio, o más bien dicho, que esto sea de ayuda para tener un poco más claro el panorama a las personas que en este caso están por optar en este tipo de modelos de negocio, panaderías y ese tipo de cosas. Agradezco mucho y espero que sea de que se ayuda a este video y que sea de su agrado. Buenas noches.